La Oficina Panamericana de la Salud ha invitado a hablar abiertamente y de manera responsable sobre el suicidio. ¿Por qué? Por el aumento en los casos que se ha registrado por la pandemia del COVID. Y hoy lo vamos a hacer con un abordaje espiritual y con una persona que tiene mucha autoridad para hacerlo, Jocelyn Arellano. Con ella nos vamos a comunicar. Ella está en Madrid, ha escrito varios libros, entre estos Una puerta hacia la luz, junto a Carmen de Saive, que ella es medium muy reconocida, muy seria y con la que ha trabajado. Entonces, Jocelyn, por los estudios que ha realizado, por las canalizaciones, las informaciones que ha recibido a través de las canalizaciones, las orientaciones directas de guías espirituales, tiene mucho que recomendarnos para ayudar a esas almas que han partido luego de un suicidio y para ayudar también a lidiar con todo esto que es rabia, remordimiento, tristeza, dolor, que experimenta ese familiar o amigo cercano al que se ha suicidado. Jocelyn, qué gusto tenerte, aunque sea por esta vía digital. ¿Cómo estás? Qué gusto, María Elena. Empecemos cuando quieras. Feliz de estar con ustedes. Así es, así es. Has estado en 2 ocasiones en el programa y eso ha sido un éxito y la gente te reclama. Comencemos con el suicidio. ¿Cómo lo enfocas desde el abordaje espiritual? Bueno, vamos a ver. La persona que se suicida llega del otro lado y lo primero que se da cuenta es de que no ha muerto. Esto va a pasarnos a todos. El día que nos moramos todos, lo primero que sucede cuando lleguemos del otro lado es que nos vamos a dar cuenta que seguimos vivos. Y uno llega del otro lado en el mismo estado mental y emocional en el que uno muere. Por eso, en el caso de la persona que se suicida, es muy importante para los familiares, esto es lo que quiero compartir hoy, muy importante, es muy importante respetar la decisión de nuestro ser querido. Es muy importante decirles que no existe ningún castigo, que solo existe el amor infinito de Dios, que lo único que tienen que hacer es pedir ver la luz. El que se suicida va igual que todos a la luz. Lo único que nos puede detener en el tránsito, es decir, en el paso entre la tierra y el mundo espiritual, lo único que nos puede detener en ese tránsito son nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces, si uno no se ha preparado para morir, si uno en vida no ha tenido algún tipo de búsqueda espiritual o de profundización en lo que somos y hacia dónde vamos, es posible que ese tránsito se dificulte porque nos sorprenderá con que seguimos vivos y no sabemos bien a bien qué es lo que está pasando. Y nos detienen, si nosotros seguimos apegados a lo que dejamos, apegos materiales, afectivos, resentimientos, si no hemos aceptado nuestra muerte o nuestras vidas, si no nos hemos perdonado, todo eso va a dificultar el tránsito, porque seguimos apegados a lo que dejamos. Entonces, en el caso del que se suicida, generalmente el que se suicida es porque toma la decisión desde un lugar de que esto es lo único que puedo hacer para salir de lo que estoy viviendo, de lo que estoy sufriendo, de la depresión en la que estoy. Es una decisión para cambiar el dolor o la dificultad por la que está pasando. Entonces, generalmente, no todos, pero en general, no se imaginan que van a seguir vivos y mucho menos se pueden imaginar que cuando lleguen del otro lado, además de que van a seguir vivos, se van a dar cuenta del dolor que le causan a sus seres queridos. Esta es una de las razones, María Elena, por las cuales más se puede detener la persona que se suicida. Le causa muchísimo dolor, el dolor que ve que ha causado a sus seres queridos. Entonces, puede que haya arrepentimiento, puede que haya mucha confusión al verse vivo, porque, claro, pensaba que iba a terminar todo con esta decisión. Entonces, para nosotros los que nos quedamos, decirle, respetamos tu decisión, compadecernos del proceso en el que está él o ella y compadecernos del proceso en el que estamos nosotros con esta situación tan difícil. Entonces, respeto a su decisión, decirle no existe ningún castigo,
tienes que pedir ver la luz, el cielo existe para ti, te espera una nueva vida, te esperan seres de luz que te van a ayudar, a comprender por qué has pasado por lo que has pasado, pero tienes que pedir ver la luz. Y dices que no hay ningún castigo. Hay mucha gente que ve el suicidio como algo negativo, como un pecado. El único que da la vida es Dios. Nadie se la puede quitar por sí misma. Ese es el enfoque tradicional que tiene el suicidio. Pero por lo que dices, no es así. Bueno, te voy a decir, no, por supuesto no existe ningún castigo de ningún tipo. El punto aquí con la persona que se suicida, la vida sí es una oportunidad, ¿ok? Hay que entender que nosotros venimos a esta vida para, habiendo olvidado quiénes somos, habiendo olvidado que somos amor y unión con todo, elegimos encarnar para experimentar aquí lo opuesto de lo que somos, que es el miedo y la separación. Y esto es un proceso evolutivo en el que estamos todos y vamos a tener que pasar por muchas vidas para que a través de los contrastes, a través de vivir la tristeza, el desánimo, la desconfianza, vaya yo entendiendo que el camino es el amor, para que yo aprenda a confiar, aprenda que la felicidad está en el contacto con lo que soy, cuando voy descubriendo quién soy, vida tras vida. Entonces, la vida sí es una oportunidad en el sentido que es como cuando yo llego al cielo, cuando yo estoy del otro lado, recuerdo cuál es el propósito, recuerdo que estoy aquí para es que entender que somos amor, tenemos que pasar el proceso de estar vivos para vivir lo opuesto. Yo tengo que vivir el miedo y la oscuridad para entender que mi esencia es amor, confianza, seguridad, unión con todo. Entonces, sí es una oportunidad venir a la vida. Entonces, cuando yo me quito la vida, es porque, una cosa que no he dicho, me la quito porque desde luego porque ya no puedo con lo que me propuse. Nosotros antes de encarnar elegimos las circunstancias, los retos, las situaciones por las que habremos de pasar para ponernos a prueba, para ver, la prueba es para ver con cuánto amor, con cuánta creatividad enfrento los retos de mi vida. Entonces, hay almas que para avanzar más rápido eligen retos difíciles y de antemano, antes de encarnar, que puede ser el caso de los que se suicidan, saben que el reto va a ser difícil, saben que va a ser una vida que los va a probar y de hecho los que los acompañan, la madre, el padre, la pareja, los hermanos, saben que están acompañando a un alma que le va a costar trabajo su proceso. Dependerá de esa alma cómo lo enfrente. No depende de los padres ni de los seres queridos cercanos, porque dependerá de cómo lo enfrenta. Entonces, es posible que en esa libre albedrío que tenemos de cómo enfrentar, puede ser que se le haga muy difícil, que haya escogido una prueba muy difícil y que diga, no puedo con esto. Respeto tu decisión, al que se ha suicidado, pide ver la luz, no hay castigo, vas a encontrar amor incondicional. Ahora bien, de Dios. Pero cómo esa persona lidia a veces con culpa, dice, ¿qué yo no hice que provocó ese suicidio? A veces rabia, tristeza, o sea, una mezcla de sentimientos. ¿Cómo esa persona que sobrevive y que está en esa familia o en ese círculo de amigos con el suicida, cómo sobrevive, cómo supera eso? Gracias, María Elena, perfecto, buenísimo. A ver, la culpa es una de las emociones y el enojo, por supuesto, son dos, y bueno, aparte de la tristeza, pero culpa y enojo hay muchísimo, tanto como el que se va como en el que se queda. Es un proceso de ambas almas. Entonces, la culpa, rápidamente, la culpa viene de la idea de que nosotros podemos controlar el proceso de otro. Quiero que entendamos que cada uno de nosotros está en su propio proceso evolutivo y cada uno de nosotros tiene que vivir lo que tiene que vivir para avanzar. Yo no puedo controlar el proceso de mi ser querido. Si esa persona tiene que pasar por un suicidio, tiene que pasar por tocar fondo, tiene que pasar por lo que haya que pasar, es su proceso. Yo no lo puedo controlar. La culpa viene del perfeccionismo, la culpa viene de la idea falsa de que soy el que controla mi vida, la de los demás. Eso es falso. Hay que tener la humildad y reconocer que el otro está en su proceso y hay que dejarlo y hay que respetarlo. Lo mismo lo digo para el que está del otro lado. Del otro lado se puede, una de las cosas que lo puede
detener para llegar a la luz es la culpa que siente. Entonces, si yo, ser querido, quedándome aquí, estoy sintiéndome culpable y el que está del otro lado se está sintiendo culpable, estamos haciendo un lazo energético entre ellos y nosotros que no los vamos a dejar elevarse. Tampoco nosotros vamos a ver la luz aquí. Entonces, importantísimo, perdonarnos, aceptar el proceso del otro y también decirle, María Elena, que se perdone. Perdónate, mijito, te espera la luz, hiciste lo mejor que pudiste. Pide ver la luz, pero la culpa se tiene que acabar de un lado y de otro. Bien. En el caso de República Dominicana, me imagino que pasa en muchos otros países también, tenemos feminicidios y suicidios. Esa pareja o expareja, luego de matar a la mujer, se suicida. ¿Qué ocurre en esos casos? Bueno, el que primero mata, bueno, pues la persona matada llegará del otro lado y dependiendo de su nivel de conciencia verá la luz de inmediato o necesitará despegarse del plano terrestre pidiendo ayuda, pidiendo ver la luz. Y desde luego, el que se suicida también va a llegar del otro lado. No quiere decir que van a llegar al mismo sitio. Cada quien llega aún en el tránsito, cada quien llega a donde le corresponde según su nivel mental y emocional. Mientras más negatividad hay en mi mente, mientras más culpa, mientras más miedo, mientras más miedo al castigo, estoy en un lugar, en un estado más oscuro. Por eso es tan necesario ayudarlos. Claro, el que mata y se suicida estará en un lugar oscurísimo mental. Quiero que entiendan que lo que se llama el purgatorio y el infierno, que eso sería cómo se divide el tránsito, y hay muchos niveles de purgatorio y muchos niveles de infierno, no son más que estados mentales y emocionales. No existen como estados, no existen lugares que sean el infierno o el purgatorio. Es mi nivel de negatividad o de culpa lo que hace que yo me estanque. Entonces, vuelvo a lo mismo. Por eso es tan importante en vida ya cuestionarse estas cosas, María Elena, porque mientras más paz tengas, más rápido verás la luz. Pero no importa, si no estás en un estado de paz, para eso estamos los que estamos de este lado, para rezar por ellos y decirles, vete a la luz. Porque aunque del otro lado están tus seres queridos esperándote, que ya han partido, y están seres de luz esperándote, como ellos vibran en una frecuencia más alta, no los oyes. Tú oyes a los que dejaste porque estamos vibrando en la misma frecuencia. Por eso lo más importante es cuánto los ayudamos a que vayan a la luz. Y si ellos se liberan, nos liberaremos también nosotros. ¿Qué dirías si hay personas que están viendo este programa aquí por Telantillas, por el canal de YouTube, y en estos momentos están considerando suicidarse? ¿Le dirías algo? Claro que sí, yo les diría, piénsalo bien, porque mira, piénsalo bien. Yo te recomendaría que pidas ver la luz en vida, que pidas con toda tu alma que la luz se haga en ti y busque todas las ayudas posibles para salir de ese agujero negro en el que estás. Porque, ¿qué pasa? Vas a llegar del otro lado y te vas a encontrar en otro agujero negro que sí es temporal y impermanente. Igual que aquí pasará la oscuridad en la que estás ahorita y puedes volver a ver la luz, cuando llegues del otro lado vas a tener que pedir la luz para salir del agujero negro en el que te encontrarás. ¿Y cómo ha sido tu trabajo en estos meses de pandemia con tantas muertes a nivel internacional, también muchos suicidios? ¿Cómo han estado tanto las consultas como las canalizaciones, mensajes recibidos y demás? ¿Cómo ha sido tu proceso? Mi experiencia, María Elena, es que cada vez, desde que empezó todo esto, es como hay una enorme necesidad de entender la muerte y de lo que pasa después. Entonces, la gente, lo que yo he visto, a nosotros nos escriben más que nunca, nos llaman y nos buscan más que nunca porque claro, con la muerte está como a la orden del día. Entonces, mi proceso es que ya llegó el momento. Pues voy a decir que gracias a esto, a esta pandemia, y gracias a lo que estamos viviendo, ha llegado el momento del despertar de la humanidad a que la muerte no existe. Entonces, cada vez hay más mensajes de que la muerte no existe y que incluso para todas estas personas que no se pudieron despedir, también se está llegando a entender que nada de lo que sucede es casualidad. El proceso en vida
por la cantidad de vidas que llevamos, es ir desapegándonos del plano terrestre para poder acceder con mayor fuerza a lo que somos. Mientras más me desapego de lo que la tierra me ofrece, con todas las pérdidas que voy teniendo, incluso el desapego de no haberme podido despedir, todo eso va haciendo que me voy desprendiendo de la seguridad que me brindaba la tierra y busque yo más a Dios, mi esencia, la espiritualidad, la vida después de la muerte. Antes de despedirnos, sigue disponible en Amazon Una puerta hacia la luz, porque algunos televidentes nos dijeron que trataron de adquirirlo y no sé, tuvieron algunas dificultades. ¿Están agotadas las ediciones? Ay, Dios mío, sí, tenemos un poco de problema. Un poco de problemas, pero si escriben a mi correo electrónico se les mandan los links, no al mío personal, pero si escriben a contacto joselinarellano@gmail.com, ahí les dan los links. Y esperamos verte pronto aquí, que tú sabes que tiene mucha gente querida aquí en República Dominicana. Gracias, Gracias, Jocelyn. Malena, gracias, ser humano, y gracias al público. Gracias.